Oremos. Bendito Padre Celestial, a ustedes la alabanza y gratitud en esta noche de Santo Sábado. A usted, Señor, le honramos y le alabamos por ser el creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Gracias por conservarnos la fe que nos ha dado, la vida, por habernos protegido y cuidado en estos días. Señor, imploro su bendición para sus hijos que hasta ahora se congregan delante de usted para honrarle y recordarle como nuestro Creador, nuestro soberano Dios. Igualmente le pido su bendición para nuestros hermanos que están pasando dificultades en el trabajo, en la denominación adventista también, en la familia. Quizás muchos estén siendo perseguidos. Quizás muchos estén siendo afectados, odiados, vituperados, afrentados por causa de la verdad. Te ruego, Señor, que a nuestros hermanos, donde quiera que estén hasta ahora reunidos, les bendigas, que por favor nos imparta para esta noche la sabiduría del cielo, nos ayude a entender, Señor, el momento profético tan solemne en el que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a tener una visión clara en qué parte del camino que lleva hasta el cielo, en qué parte estamos, cuáles son los momentos más solemnes de la profecía de los últimos días en los que estamos viviendo. Y ayúdanos, Señor, para que al conocer estos eventos, su desarrollo en el tiempo profético, nosotros no podamos ser engañados por los futuristas ni por Satanás, pero más que eso, Señor, que podamos hacer planes de verdad para despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra redención que en el tiempo que cuando creímos. Señor mío, gracias por tu palabra. Gracias porque nos haces parar en el camino, poder ver lo que hemos recorrido de tu mano y lo que nos falta por recorrer. Gracias porque tú has permitido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque tú hasta aquí nos has acompañado, oh Jehová. Hoy estamos viviendo en un momento muy solemne, Señor, de la historia profética. Ayúdanos a entenderlo. Estamos a las puertas, estamos cerca de entrar a la Canaán celestial. No permitas que ninguno de tus hijos se desanime, se aparte, se regrese. Padre, ayúdanos a entender, por favor, que los placeres de este mundo, lo que Satanás ofrece para que le adoremos, no valen la pena, que ya falta poco para irnos a casa, al cielo, a encontrarnos contigo, Señor. Ayúdanos porque el tiempo de gracia es un momento muy especial que está muy próximo a suceder. Gracias porque tú has extendido el tiempo de gracia para que tus hijos fieles sean sellados. Ahí están todavía, Señor, muchos de nosotros quizás sin sellar. Allí están nuestros hijos, quizás sin sellar, nuestros padres o nuestras madres, nuestros hermanos, los esposos de las hermanas o quizás las esposas de algunos hermanos. Padre mío, gracias porque has extendido tu misericordia y en esta noche y durante este día, al estudiar este tema tan importante sobre el momento, en qué momento de la historia profética estamos viviendo. Queremos responder esa pregunta. Queremos que nuestros hermanos sepan en qué lugar del camino hacia el cielo estamos transitando, cuánto
camino hemos recorrido y cuánto nos falta por recorrer para que podamos erguir nuestra cabeza, ¿sí? Erguirnos y levantar nuestra cabeza al saber que nuestra redención está cerca. Señor mío, pido una bendición para sus hijos y para mí, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis amados hermanos, ¿en qué momento de la historia profética estamos viviendo? Esta es una pregunta, hermanos, que nos la tenemos que responder cuando finalicemos estos dos temas. Este tema que lo vamos a dividir en dos partes. ¿En qué momento de la historia profética nos encontramos en este momento? Por estos días, por estos años. Hermanos, nosotros hemos traído este tema porque muchos de nuestros hermanos muchas veces hacen preguntas, ¿cierto? Dicen, bueno, ¿cuándo va a ser la resurrección especial? ¿Antes de la gracia o después de la gracia? ¿Cuándo es que Satanás va a personificar a Cristo? ¿Antes de la gracia o después de la gracia? ¿Cuándo es que van a vivir los 144,000 sellados? ¿Sí? ¿En qué momento? Bueno, hay muchas. ¿Cuándo es que va a venir el decreto de muerte? ¿Sí? ¿Cuándo? Hay muchas preguntas que nuestros hermanos se hacen y es bueno que nosotros repasemos este tema porque, mis amados hermanos, de esta manera nosotros vamos a tener claro el concepto de los eventos proféticos finales. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Cuándo empezaron? ¿Cuáles están en curso? ¿Cuáles ya pasaron? ¿Cuáles son los eventos proféticos que vienen muy pronto? ¿Hasta cuándo van a durar? ¿Qué duración iban a tener? ¿Será que se iban a volver a repetir algunos que ya se cumplieron en el pasado y otros se van a volver a repetir? Para librarnos de ese engaño de los futuristas que están enseñando artimañas del diablo, queremos estudiar este tema. Queremos que las personas que van a escuchar este tema seamos ilustrados acerca de esos eventos finales que están escritos en la Biblia y en el espíritu de profecía. Para la gloria de Dios, nosotros tenemos que decir esta noche que el movimiento adventista genuino, el que surgió en 1844, recibió desde 1842 estos diagramas proféticos, donde se ilustra, se ilustra cuál es el proceso que debían seguir las profecías en el tiempo. Y por eso es un gran honor disponer de estos diagramas donde se revelan las profecías de Daniel y Apocalipsis. En estos diagramas está registrado las profecías de Daniel capítulo 2, de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Apocalipsis 12, 13, 14, ¿sí? Para ilustrarnos a nosotros ese proceso que debían seguir las profecías y obviamente los eventos del tiempo del fin, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, lo que queremos hacer es primeramente ir a la palabra de Dios. Recuerden que la pregunta que vamos a responder al final de este tema es esa, ¿no? ¿En qué momento de la historia profética estamos viviendo? ¿Cuáles son los eventos que deben o debían sucederse en esa historia de la profecía? ¿Sí? Esa historia de la profecía está registrada, hermanos, ¿sí? En Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, está registrada en Apocalipsis capítulo 12, en Daniel capítulo 10 al 12, Apocalipsis 12, 13, 14. Y nuestros pioneros adventistas registraron esa historia profética en 1842, cuando hicieron este diagrama, que llegaba hasta la fecha de 1843.
También la registraron en 1850 ya con la fecha corregida de 1844 y la volvieron a registrar en 1863. El hermano James White, cuando hizo el diagrama final, el definitivo, donde también ilustró los eventos proféticos en el tiempo, ya con más detalles y de manera definitiva. Entonces, esta noche vamos a ir a la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 13 y versículo 11, hermanos. Es un texto que nosotros lo hemos leído, pero que cobra validez a la hora de estudiar este tema, ¿cierto? Dice Romanos capítulo 13, versículo 11. Lo voy a leer de la Reina Valera 1960. Dice ahí, como está escrito, hermanos, dice, y esto conociendo el tiempo. Hermanos, en este tema lo que queremos hacer es conocer el tiempo profético. El tiempo profético desde 1844 en adelante, ¿sí? Conociendo el tiempo, dice el apóstol Pablo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Claro, al conocer el tiempo profético, al responder la pregunta en qué momento de la historia profética estamos viviendo ahora, al conocer ese tiempo profético, pues yo estoy seguro que nos vamos a despertar, nos vamos a levantar de este sueño, de este estupor mortal en que Satanás tiene sometida a muchas personas, ¿cierto? Dice, conociendo el tiempo profético, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, cuando nosotros estudiamos el orden de los eventos finales, nos vamos a dar cuenta que de verdad el apóstol Pablo tiene razón. ¿Sí? Al conocer el tiempo profético en el que estamos viviendo, nos vamos a dar cuenta que ahora nos vamos a dar cuenta que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, hermanos, ¿cómo es el asunto de conocer el tiempo profético? Bueno, para la gloria de Dios, yo quise presentar este tema, hermanos, porque yo quise presentar este tema, hermanos, porque allá en el Congreso, en Chicoral, tuvimos la linda oportunidad de compartirlo, pero lamentablemente no pudimos tener un buen sonido, una buena conexión, y me ha parecido necesario que se repita este tema, ¿verdad? ¿En dónde está la fuente del conocimiento? ¿En dónde está la fuente, hermanos, de la sabiduría para poder que nosotros tengamos la linda oportunidad de responder esta pregunta esta noche? ¿En qué momento de la historia profética estamos viviendo? No es porque nosotros tengamos sabiduría ni porque seamos estudiosos, no, sencillamente, hermanos, es porque al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y a nuestro Padre Dios les place, ¿sí? Les place revelar ese tiempo, revelar esos eventos proféticos. ¿Sí? Allá en Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, dice el texto en la versión Reina Valera 1909, dice así: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, desde la eternidad, acordaos, desde que existe este mundo, desde el Edén, acordaos, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, dice Dios. ¿Y por qué no hay nada a él semejante? Porque dice él que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. Qué maravilloso, hermanos, saber esta noche que tenemos un Dios verdadero, ¿sí? Un Dios todopoderoso, omnisciente. Nada hay semejante a él. Todo lo sabe, todo lo conoce. Y además de que él lo sabe y lo conoce, lo anuncia. Y anuncia lo por venir, lo que está más allá, lo que está en el futuro. Lo anuncia desde el principio, ¿sí?
Desde la antigüedad ha anunciado lo que aún no era hecho. En otras palabras, Dios conoce el futuro y por amor a nosotros nos ha revelado el futuro en las sagradas escrituras y en el espíritu de profecía para que nosotros no andemos en tinieblas y sepamos en qué momento de la historia profética nos encontramos, cuánto camino hemos recorrido, en qué momento nos encontramos y cuánto nos falta en ese camino por recorrer hasta llegar a la Canaán celestial, hasta llegar al cielo. Ese es el propósito, hermanos, ¿sí? Por eso nosotros, para la gloria de Dios, gozamos de ese privilegio de poder detener las visiones de Daniel y Apocalipsis declaradas en tablas. Ese es el privilegio del adventismo historicista, que basamos nuestra fe en hechos reales, proféticos de la Biblia, aceptamos el espíritu de profecía y nos gozamos, hermanos, nos gozamos en creer en nuestro Dios y ser prosperados, en creer en nuestros profetas y estar seguros para la gloria de Dios. Echamos mano de lo que está escrito y allí revelado en estas tablas de 1843, 1850 y 1863. Hermanos, ustedes aquí, por lo regular, voy a tratar de hacerlo bien sencillo el estudio, ¿verdad? Por lo regular nosotros encontramos aquí, vamos a hacer eco o un recuerdo sencillo de la primera profecía del libro de Daniel, que es Daniel capítulo 2. Para todos es conocido, aún para los niños, que Daniel, ¿cierto? Le es comunicado que un rey, el rey Nabucodonosor, tuvo un sueño, hubo una razón para ese sueño. Dios conocía los pensamientos. Y ese rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, soñó. Ahí está en Daniel capítulo 2 el relato completo, ¿cierto? Soñó, y ya ustedes y yo conocemos qué fue lo que soñó, ¿cierto? Una gran estatua grande, ¿cierto? Con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro y barro cocido, y dice que apareció una roca lanzada no por una mano humana, sino por obviamente la mano de Dios, y que esa roca hirió a la estatua en los pies y desmenuzó el oro, la plata, el bronce, el hierro, el barro, los desmenuzó porque recuerden que, bueno, los desmenuzó y que de esa roca se hizo un monte grande que llenó toda la tierra. Bueno, hermanos, ya nosotros conocemos parte o la mayor parte de ese significado, ¿cierto? Que esos metales representaban reinos, ¿cierto? Reinos terrenales, los primeros cuatro: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ¿cierto? La Roma dividida y luego esa roca, el reino de Cristo. Interesante, hermanos, solamente recordar un par de textos del libro de Daniel. Interesante donde dice allá en Daniel 2, 27 al 29, ¿cuál fue la razón de ese sueño? ¿Y cuál es la majestad poderosa de Dios de dar a conocer el porvenir? Miren lo que dice. Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, o sea, la interpretación, el sueño y la interpretación, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Estoy leyendo desde la Reina Valera 1909. Pero, hermanos, acá en esta, me pareció muy interesante cómo lo narra la Reina Valera contemporánea, Daniel 2, 27 al 29. ¿Cierto?
Y nos va a responder la pregunta que estamos haciendo, ¿sí? ¿Por qué le fue dado a Nabucodonosor ese sueño? ¿Por qué? Dice que hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, ¿sí? Y que ese Dios que revela los misterios le hace saber al rey Nabucodonosor. ¿Qué le hace saber? Lo que sucederá en los últimos días. Entonces Dios hace eco de sus palabras. No hay otro Dios, ¿sí? No hay otro Dios, dice, ¿sí? No hay otro Dios. No hay nadie fuera de mí. ¿Y qué más dice? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. Dios hace eco de esas palabras y dice que Dios reveló al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Eso está revelado a partir de Daniel capítulo 2 durante todo el libro y en el libro de Apocalipsis. Dios reveló el camino, las profecías, los acontecimientos proféticos del tiempo del fin, que empezó en 1798. Y también dice en el versículo 29, mientras su majestad estaba acostado, se puso a pensar en lo que sucederá, en lo porvenir, ¿no? Y el que revela los misterios le mostró lo que está por acontecer. Bueno, Dios le reveló a Nabucodonosor, luego a Daniel, y eso quedó registrado y gracias a Dios nosotros lo hemos conocido a través, ¿cierto? De, de estos diagramas proféticos, a través de las visiones de Daniel y Apocalipsis declaradas en tablas, que para la gloria de Dios, el adventismo genuino, el adventismo historicista, le echa mano a estos estudios aceptando los escritos de nuestros pioneros y de la profeta Elena White. Bueno, aquí el rey estaba pensando en el futuro y Dios le da a conocer el futuro, ¿verdad? Y se lo revela. Allá en Daniel 2, 34 y 35 dice algo interesante, hermanos, que, en lo que quiero llamar la atención. ¿Qué pasa después de que esos reinos se desmenuzan y la roca ha herido todos esos reinos? ¿Qué pasa? Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, fue lanzada, no con mano humana, ¿cierto? E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó, los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Todo fue desmenuzado y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Oh, hermanos, esos metales y ese barro, todo fue desmenuzado, se los llevó el viento y de ellos no quedó ni rastro. Hermanos, esas naciones representadas allí van a ser destruidas, ¿sí? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, en su fase pagana y papal, todo eso va a ser destruido, hermanos. No va a quedar ni rastro. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que esa roca que los desmenuzó y que esa roca que es Cristo en la Biblia, dice, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Oh, hermanos, Cristo, que es la roca, destruye todos esos imperios y de esa roca se establece el reino de Cristo. Por eso, hermanos, allá en los versículos 44 y 45, confirma que después de todos estos reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, imperial y papal, el próximo reino a establecerse en esta tierra es el reino de Cristo, hermanos, para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ver el camino que nos hace falta por recorrer para llegar al reino de Cristo. ¿En qué momento de la historia profética estamos viviendo? ¿Cuánto camino hemos recorrido ya? Y en los días de estos reyes de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma,
de este oro, de esta plata, de este bronce, de este hierro, de este barro cocido. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, el reino de Cristo, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él, el reino de Cristo, permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey en ese sueño de esa estatua lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Eso lo dice Daniel. Y Dios se lo reveló a Daniel y por lo tanto a todos los que leemos y aceptamos estas profecías, ¿cierto? El establecimiento del reino de Cristo. Luego, más adelante, pues Daniel vuelve a tener otras visiones, otros sueños en Daniel 7, ya no con rocas, perdón, ya no con metales, sino con animales, con bestias. En Daniel 8 lo mismo, ¿cierto? Y por eso a esa sucesión de imperios, a esa sucesión de reinos, de Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, Roma dividida, siempre le ha seguido el reino de Cristo. Por eso, hermanos, allá en Daniel 7, cuando ya le es mostrado con bestias la misma visión, con unos detalles más sobre el cuerno pequeño, dice el versículo 26, se sentará el juez y le quitarán su dominio al cuerno pequeño, a la bestia, al sistema papal, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Gloria a Dios, porque el sistema del anticristo le va a ser quitado su dominio y ese dominio va a ser destruido y va a ser arruinado hasta el fin. El sistema papal va a llegar a su fin. El sistema del anticristo va a llegar a su fin. Y que ese reino que le es quitado al cuerno pequeño, al sistema del anticristo, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, a su pueblo fiel, hermanos, para la gloria de Dios, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hermanos, aquí está el mapa, aquí está el camino que el pueblo de Dios debe recorrer hasta llegar al cielo. ¿Sí? Nosotros vemos aquí que este diagrama tiene un título, orden de los eventos finales. Aquí están ordenados, hermanos, en esta línea de tiempo, ¿cierto? Es donde nos vamos a mover. Vamos a ver aquí en el tiempo qué tantas cosas han sucedido que estaban reveladas en las escrituras a través de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Qué tantos eventos, qué tantos acontecimientos están revelados aquí en este camino hacia el cielo, hacia la tierra nueva. Hermanos, allá en Primeros Escritos, en la página 13, la profeta de Dios dice así: Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista fiel, verdadero, ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Aquí dice, hermanos, la profeta que Dios le mostró el camino que el pueblo de Dios, el pueblo adventista fiel, fiel a los 7 pilares, fiel a la sana doctrina, fiel al verdadero Cristo, no unido con Roma, no unido en ecumenismo, no con doctrinas católicas y evangélicas, no unidas al Estado, no pisoteando la ley de Dios. El pueblo adventista fiel, dice que debía recorrer un camino. Y cuando ese camino, hermanos, del pueblo adventista como tal, pues obviamente va a empezar en 1844, porque es en 1844 cuando surge el gran movimiento adventista como resultado de la profecía, como resultado del cumplimiento de los 2300 años de Daniel 8:14 y como resultado del cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 10. Entonces a la profeta Elena White le es revelado el camino, esa ruta,
y todos los eventos que debían suceder en ese camino al cielo, en ese camino que el pueblo adventista fiel tenía que recorrer en viaje hasta llegar a la santa ciudad. Entonces nosotros nos vamos a imaginar hacer un viaje, ¿sí? Vamos a decir que vamos a viajar desde acá, desde la frontera con Ecuador hasta el centro del país que es Bogotá. Y los que están en Bogotá, quizás viceversa, lo van a hacer de allá para acá. Los que están en la costa lo van a hacer hasta Bogotá. Entonces, hay un punto de salida y se va avanzando, por decir algo, de acá, de la frontera con Ecuador, se llama Ipiales. Ipiales llega a la ciudad de Pasto, ¿sí? Llega a la ciudad de Pasto, después sigue avanzando y llega a la ciudad de Popayán, luego va a Cali, pasa por Pereira y luego llega a Ibagué y luego llega a Bogotá. ¿Sí? ¿En qué momento, quizás en ese camino, uno se puede detener y pensar, a ver, en qué momento, en qué sitio del camino estoy? ¿Cuánto me hace falta? ¿Cuánto he recorrido? ¿Y cuánto me hace falta para llegar hacia mi destino? De esa misma manera, el Señor les revela a través de visiones y sueños, a través de las profecías de Daniel y Apocalipsis de la Biblia, el Señor les revela a la profeta Elena White y por ende al pueblo adventista verdadero, les revela ese camino al cielo. Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista fiel ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Y ella también dice aquí en el conflicto de los siglos, en la página 656, hablando acerca de Dios, dice, Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo. Oh, hermanos, Dios le ha entregado al pueblo adventista fiel un mapa, ¿sí? Hoy en día los jóvenes y las personas, no solamente los jóvenes, muchas personas sencillamente para llegar a un sitio de destino van al celular y ponen la ubicación y eso se llama, se me escapa el nombre, eso se llama, bueno, el Google Maps, ¿cierto? Donde las personas sencillamente tienen que ubicarse, decir dónde van y las va dirigiendo el equipo, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, hermanos, Dios le entregó al pueblo adventista un mapa, ¿sí? Un camino, un mapa que indica el camino hasta llegar a la tierra nueva. Entonces vale la pena, hermanos, estudiar y revisar, bueno, en qué parte de ese camino nos encontramos, ¿cierto? ¿Cuánto hemos recorrido? ¿En qué parte nos encontramos? ¿Y cuánto nos falta para llegar a la tierra nueva? Hermanos, esto es tan importante porque una vez que aprendamos esto y lo confirmemos en las Sagradas Escrituras y en el Espíritu de Profecía, nos vamos a dar cuenta, hermanos, realmente de cuáles son los eventos proféticos y su orden, para que nadie venga a engañarnos, a decirnos, no, es que las 7 trompetas ya sucedieron y van a volver a sonar en el futuro de manera literal, para que nadie nos engañe, hermanos, ¿sí? En nada, en nada. Entonces, hermanos, este camino hacia el cielo debía iniciar en 1844. Y solamente voy a ir de una manera pues general a esta hora por el tiempo, ¿cierto? Pero yo sé que a lo largo del estudio de hoy y de mañana en la mañana, pues vamos a terminar bien instruidos de tal manera que podamos responder la pregunta. Bueno, debía iniciar ese camino que Dios le mostró a la profeta en 1844. En ese año, el 22 de octubre de 1844, inició el camino hacia el cielo del pueblo adventista fiel. Inició el camino como tal, como un pueblo adventista, inició el camino. Dios le mostró el camino que se debe recorrer.
¿Y qué le mostró que debía suceder en ese camino? ¿Cuáles eran los eventos finales que debían suceder en ese camino? Pues vamos a mencionar más o menos aquí en orden, ¿cierto? En 1844 empezó el juicio investigador. Tenemos fundamento bíblico y espíritu de profecía para asegurar que el juicio investigador empezó en 1840. Empezó también la obra del sellamiento. Empezó también un proceso de zarandeo. Y empezó el mensaje del tercer ángel desde 1844. Hermanos, voy a ir a indicarles que los que tienen ya este diagrama al respaldo tienen una serie de indicaciones que son estas, hermanos, estas indicaciones. ¿Cómo entender este diagrama? De hecho, los que no están en el país y no lo han recibido, quizás vamos a enviarles este material para que lo tengan, las indicaciones, porque esto es muy interesante, hermanos, ¿sí? Se dan las indicaciones de cómo entender el diagrama y se dan las indicaciones detalladas, ¿sí? De cada punto, de cada evento. Por ejemplo, el punto número 1 dice, inicia la hora del juicio. Y aquí va a detallar, hermanos, va a detallar paso a paso. ¿Y qué va a detallar? Bueno, va a ir, ¿cierto? Va a ir al punto número 1, va a ir al punto número 2, luego, ¿sí? La imagen de la bestia, va a ir al punto número 3. Vamos a hacer cuenta que estos son pueblitos por donde debemos pasar hacia nuestro destino. El punto 2 es la imagen de la bestia, el punto 3 la ley dominical, la marca de la bestia, el punto 4 es el potente pregón, el punto 5 es el cierre del tiempo de gracia, el punto 6 es el decreto de muerte y hermanos, así sucesivamente. El punto número 7 es el tiempo de angustia de Jacob. El punto 8, en lugar que se ejecute el decreto de muerte contra los justos, la voz de Dios los libera, la liberación del pueblo de Dios. Se escucha la voz de Dios, el pacto eterno, el punto número 9. El punto número 10 se declara el día y la hora de la venida de Cristo, esa noche que va a venir, ¿cierto? En ese momento. El punto 11 aparece la señal del Hijo del Hombre y la segunda venida de Cristo, es el punto número 12. Pero ahí no termina. Ese mapa no termina allí con la venida de Cristo. Sigue avanzando, ¿sí? El punto 13 es el milenio. El punto 14, el fin de ese milenio. El punto 15 es la nueva Jerusalén desciende sobre el monte de los olivos, purificado por Cristo. El punto 16, los malvados rodean a la nueva Jerusalén. El 17, la coronación de Cristo. La coronación de Cristo a la vista de todos los impíos. La purificación de los malvados y la purificación de la tierra, el punto 18, y el punto 19, la tierra nueva. Entonces, hermanos, todo este proceso es el camino que Dios le mostró a la hermana White y al pueblo adventista, el camino que se debía recorrer. Entonces, como complemento a esto, voy a dejarles este material que dice, ¿dónde estudiar los eventos finales? ¿Dónde? ¿En qué libros del espíritu de profecía? ¿Cierto? Y aquí está, por ejemplo, el inicio de la hora del juicio. Se comienza a tocar la séptima trompeta. ¿Dónde lo podemos estudiar? Conflicto de los siglos, página 486, que es una referencia de Apocalipsis 11, 15 al 19. Comienza el juicio investigador, que consiste en juzgar a los justos muertos desde 1844, ¿verdad? ¿Sí? Y luego, en un momento dado, iba a iniciar el juicio de los justos vivos. ¿Dónde lo podemos estudiar? En el conflicto de los siglos, página 533, página 544 y 545, en primeros escritos, página 280, en mensajes selectos, tomo 1, página 145.
Y así sucesivamente, hermanos. Vamos a entrar en detalle, ¿cierto? El tiempo ya no es una prueba. Bueno, inicia el mensaje del tercer ángel, ¿cierto? En 1844. ¿Dónde lo podemos estudiar este evento final? En Primeros Escritos, página 254. El tiempo ya no es una prueba. No habrán más profecías de tiempo después de 1844. Al estudiar esto y confirmarlo, en Primeros Escritos, página 75, en Mensajes Selectos, tomo 2, página 123, y en Eventos de los Últimos Días, página 36. Al estudiar esto, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que los periodos proféticos solamente iban a llegar hasta 1844. De ahí en adelante, todos aquellos que se levantan a decir que después de la ley dominical van a haber 1260 días o 1290 días, 1335 días, son engañadores que están contradiciendo el espíritu de profecía. Estos periodos proféticos debían llegar máximo hasta 1844. De ahí para allá no iba a haber un periodo profético definido hasta que empiece, hasta que venga el Señor Jesucristo en su segunda venida y empiece el milenio, que es el último periodo profético. Entonces, hermanos, esto, así como tenemos aquí estas referencias, vamos a ir analizando, ¿cierto? Cada punto, la imagen de la bestia, ¿dónde podemos estudiar sobre la imagen de la bestia? En el espíritu de profecía. Los detalles de la imagen de la bestia, ¿cierto? Vamos a ver lo de la ley dominical y marca de la bestia, las referencias. Aquí están todas las referencias, o por lo menos las más importantes, donde podemos estudiar sobre la ley dominical y marca de la bestia, sobre el fuerte pregón, sobre el cierre del tiempo de gracia, sobre el decreto de muerte, sobre el tiempo de angustia, y así sucesivamente en los 18 puntos que están registrados, mis amados hermanos, aquí en este mapa donde van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo. Y Dios no hace conjeturas, hermanos. Así lo dice el conflicto de los siglos, página 656. Dios le ha entregado al pueblo adventista fiel, ¿sí? El diseño, ese camino que el pueblo adventista fiel debe recorrer en viaje a la santa ciudad. Entonces dijimos, hermanos, para la gloria de Dios, que la pregunta que debemos responder al final del estudio es, ¿en qué momento profético nos encontramos ahora? ¿En qué momento profético estamos viviendo? ¿Cuánto camino hemos recorrido? ¿En qué momento profético estamos viviendo? ¿Y cuánto nos falta para llegar a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén? ¿Cuánto nos falta, hermanos, para llegar a la tierra nueva? ¿Cuánto nos falta para llegar, para que el Señor Jesucristo vuelva? Verlo, reunirnos con Él. Todo eso está representado, hermanos, en este mapa, en este camino, y lo vamos a estar analizando detalladamente. Y vamos a estudiar algunos eventos importantes con detalle. Dijimos entonces, para ir avanzando, dijimos entonces, hermanos, que en 1844 empezó el camino, le fue entregado al pueblo adventista ese mapa donde se revela el camino hasta el cielo. Que en 1844, ustedes van a ver aquí, ya es muy familiar este diagrama para ustedes, ¿verdad? Que tiene los numerales del 1 hasta el 19. El 1 es 1844, empieza a avanzar en el tiempo, por allí encuentra varios eventos hasta llegar a la Tierra Nueva. Este es el camino que el Señor ha dejado revelado en la Biblia, en las tablas proféticas, en las profecías de Daniel y Apocalipsis declaradas en tablas, el camino hacia el cielo, hermanos.
hasta la Tierra Nueva y a la Tierra Nueva. Entonces dijimos que en 1844 empezó. Mañana vamos a entrar a ver los detalles. ¿Por qué en 1844 empezó? ¿Qué empezó? Empezó ese camino con la predicación del mensaje del tercer ángel. Desde 1844 se empezó, hermanos, a predicar el mensaje del tercer ángel. Esto no quiere decir que el mensaje de los otros dos ángeles no se ha predicado. No, pero desde 1844 se empezó a predicar el mensaje del tercer ángel con más énfasis. ¿Sí? También empezó el juicio investigador, donde los casos de todas las personas, hermanos, están siendo revisados. Primeramente, era necesario que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por los santos del Altísimo que antes de 1800, que antes de 1844 habían muerto, eh, sellados para salvación, justificados por la fe y que ahora debían sus casos ser revisados, el caso de los justos, ¿sí? El caso de los justos. El caso de los impíos es otro asunto aparte. Entonces empezó el juicio investigador en 1844. ¿Hasta cuándo va a durar el juicio investigador? Va a durar hasta el cierre de la gracia. Ese juicio investigador primeramente se ocupa de los justos muertos. Una vez terminaba el juicio de los justos muertos, donde se revisa su caso en los registros del cielo para determinar salvación o perdición. Una vez se revisa ese caso de los justos muertos, pues debía empezar el juicio de los vivos. Para eso no tenemos fecha. Tenemos algunas indicaciones cuando la hermana Fay dijo, el juicio de los vivos está por comenzar, dijo por allá en 1889. Está por comenzar. Bueno, está por comenzar, pero no tenemos una fecha exacta, ni del inicio de del juicio de los justos vivos, y solo sabemos por señales, por indicaciones, cuándo va a terminar el juicio de los vivos, que será en el cierre de la gracia. Hermanos, hoy día muchos engañadores futuristas que hablan del final de los 6000 años, el caso de David Gates y el caso de todos estos futuristas, Robert Bielan, por ejemplo, eh, eh, perdón, Walter Bate, hermanos, están hablando de que ahora en el 2027 se acaban los 6000 años. Y si se acaban los 6000 años, están hablando del fin del tiempo de gracia para el año 2027. Y están poniendo la fecha del 2031 para el regreso de Cristo, hermanos. ¿Sí? De eso es que nos queremos librar, de ese engaño, al estudiar el orden de los eventos finales. También tenía que iniciar el sellamiento, donde Dios está colocando su sello sobre los observadores del Santo Sábado, como lo dice Ezequiel 20:12 y Ezequiel 20:20. El sellamiento, ¿cierto? La obra del sellamiento. ¿Hasta cuándo va la obra del sellamiento? La obra del sellamiento va, ¿cierto? Va hasta. Aquí voy a agrandar un poquito porque esta es la parte que estamos estudiando. La obra del sellamiento, hermanos, que está aquí, también va desde 1844 hasta el cierre de la gracia. Va el juicio investigador, va el sellamiento y va el tiempo de zarandeo. Sí que estamos viviendo en tiempo de zarandeo, ¿verdad? Y todo lo que pueda ser sacudido va a ser sacudido, ¿sí? También dijimos que en 1844 empezó el mensaje del tercer ángel. ¿Hasta cuándo va el mensaje del tercer ángel? ¿Hasta cuándo? Hermanos, va hasta que salga, ¿sí? El decreto o la marca de la bestia, la ley dominical. Pero ahí no va a terminar.
Ahí no va a terminar. Porque cuando salga la ley dominical, el mensaje del tercer ángel se va a unir con el mensaje de Apocalipsis 18, de salir de Babilonia, ¿sí? Ese mensaje se va a convertir, ese mensaje del tercer ángel, se va a convertir en un potente pregón, en un fuerte pregón. ¿Y por qué se va a convertir en un fuerte pregón? Porque el pueblo de Dios, una vez salga el decreto dominical, vamos a recibir la lluvia tardía, ¿sí? Los que nos hemos preparado, los que hemos hecho caso de las advertencias y nos hemos preparado para el fuerte pregón, para recibir la lluvia tardía, pues vamos a recibir esa lluvia tardía y investidos con el poder del Espíritu Santo, hemos de dar el fuerte pregón, el último mensaje de advertencia. ¿Y cuál es el último mensaje de advertencia? El mensaje final de Dios. ¿Y cuál es? Es el mensaje del tercer ángel unido al mensaje de Apocalipsis 18. A no adorar a la bestia y a salir de Babilonia al pueblo de Dios. Y es una advertencia solemne. La estamos dando ahora, desde ahora, a, al predicar desde 1844 el mensaje del tercer ángel que dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Lo estamos predicando desde ahora, el mensaje del tercer ángel. El adventista puro, el adventista fiel, el adventista leal, está predicando este mensaje. Lo estamos haciendo. No adorar a la bestia. Estamos advirtiendo contra la adoración de la bestia. Bueno, pero hermanos, además de estar predicando el mensaje del tercer ángel, pues estamos anunciando la hora de su juicio. Estamos viviendo en el tiempo del juicio investigador. Los casos de los muertos han sido revisados y el juicio de los vivos en algún momento debía empezar y quizás esté por terminar, porque cuando se termine de revisar el caso en los registros del cielo, el caso de los vivos, de los justos vivos, entonces se va a cerrar la gracia. Se va a terminar el tiempo de oportunidad para ser perdonado y salvarse. Igualmente estamos en tiempo de zarandeo. Pero hermanos, aquí en este camino al cielo, en este mapa que el Señor le entregó al pueblo adventista a través de su profeta, basado en las escrituras, en las revelaciones de Daniel y Apocalipsis y en los testimonios, dice, hermanos, que ese camino, ese mapa, que empezó ese camino en el tiempo, en 1844, iba a avanzar hasta cierto tiempo, ¿cierto? Hasta cierto tiempo, hasta que se cierre la gracia, que iba a durar el juicio investigador, el sellamiento y el zarandeo, hasta que se cierre la gracia. Hermanos, después de que se cierre la gracia, ya nadie va a ser sellado. Ya no habrá tiempo de oportunidad. No habrá un segundo tiempo de gracia. No habrán 1000 años de paz. Después de que se cierre la gracia, todos habremos ya sido definido para salvación o para perder o para perdición. No habrá una nueva oportunidad, ni 1000 años de paz, ni un segundo cierre de gracia, como enseñan los adventistas de la denominación. Se cierra la gracia de una vez y para todos. Pero ¿qué hay antes de que se cierre la gracia? ¿Qué hay? Hay un evento bien especial, ¿cierto? Que se llama la marca de la bestia, cuando la observancia del domingo sea obligatoria, sea por decreto, y esa ley dominical que debe ir a todo Estados Unidos, que ya salió en parte y debe ir a todo Estados Unidos y a todo el mundo, sea impuesta por obligación.
entonces los que acepten guardar el domingo a sabiendas que el sábado es el día santo de reposo, pues recibirán la marca de la bestia. Y obviamente, hermanos, con la marca de la bestia no se cierra, no se termina la gracia, ¿sí? Sale la marca de la bestia, se emite el decreto dominical y hay un espacio todavía, un espacio de oportunidad, un espacio para que las personas que van a escuchar el mensaje poderoso de Apocalipsis, del mensaje del tercer ángel unido al mensaje de Apocalipsis 18, cuando las personas escuchen ese fuerte pregón que nosotros vamos a predicar con poder porque hemos recibido la lluvia tardía, esas personas tengan la oportunidad de salir de Babilonia. Y lo van a hacer porque está escrito que van a salir miles y miles se van a convertir en un día. En cambio, otros de los nuestros van a salir, las filas van a ser raleadas. Algunos se van a pasar al lado de Satanás, pero otros que estaban allá en el pueblo de Satanás van a venir a ocupar el lugar que estos que se fueron dejaron. ¿Sí? Entonces, hermanos, antes de que se cierre la gracia, pues inmediatamente después de la marca de la bestia, o sea, de la ley dominical, pues desciende la lluvia tardía sobre los que nos hemos preparado, sobre los que hemos sido fieles y leales, los que hemos perseverado, los que hemos practicado las normas de salud, los que hemos salido, nos hemos apartado del mundo, hemos renunciado para la gloria de Dios en la justicia de Cristo, pues recibimos la lluvia tardía, damos el fuerte pregón. Este fuerte pregón a no adorar a la bestia, ni a su imagen, ni recibir su marca, ¿cierto? eh, Desencadena un pequeño tiempo de angustia. ¿Sí? La ira del diablo, hermanos, se despierta. El diablo sabe aquí que le queda poco tiempo para que se cierre la gracia. Y el diablo va a hacer todo lo posible por zarandear a los que están débiles, por zarandear a los que confían en hombres, por zarandear a los que aman más el mundo que a Dios, por zarandear, llevárselos para su reino, porque sabe a el diablo que le queda poco tiempo para ganarlos. Y es más, hermanos, si le fuera posible, nos zarandearía a nosotros también. Si le fuera posible, engañaría aún a los escogidos. Entonces el diablo, que ha salido con gran ira porque le queda poco tiempo, en este pequeño tiempo de angustia, como resultado del potente pregón, porque el pueblo de Dios vamos a estar predicando a no adorar a la bestia y a salir de Babilonia y denunciando los pecados de Babilonia, ¿cierto? Con poder, hermanos, con el poder del Espíritu Santo que ha descendido por la lluvia tardía, inmediatamente salga la ley dominical. Hermanos, el diablo va a desencadenar un pequeño tiempo de angustia. En este pequeño tiempo de angustia van a haber mártires, van a haber calabozos, van a haber persecuciones. Muchos tendremos que huir, ¿sí? A las pequeñas, de las grandes, ya hemos salido de las ciudades, ¿cierto? Pero tendremos que huir a las más pequeñas y luego a las más pequeñas y luego a los pueblos y luego a los más pequeños y así sucesivamente hasta que en un momento dado, hermanos, tendremos que huir muy lejos a las montañas. Pero aquí hay un evento que se me está pasando por alto. Antes de la marca de la bestia, de la ley dominical obligatoria, pues se debía formar la imagen de la bestia. Entonces, noten, primero se forma la imagen de la bestia y después sale la marca de la bestia. Entonces, en el transcurso del tiempo, primero surge la bestia, el sistema papal, por allá en el siglo IV surge el sistema papal. El sistema católico, ¿cierto? Surge unido el cristianismo con el paganismo y unidos al Estado. Surge por allá la bestia
Ahora, después surge la imagen de la bestia, que vamos a ver en detalle mañana, que es la unión de la iglesia y el Estado, donde la iglesia utiliza al Estado para hacer cumplir sus objetivos, ¿cierto? Surge la imagen de la bestia, y entonces una vez surja la imagen de la bestia, entonces, hermanos, la herida mortal se cura, todo el mundo se maravilla en pos de la bestia y entonces se le entrega el poder a la bestia para que imponga su marca. Y de eso sí que estamos cerca, hermanos. Estamos viviendo, ¿cierto? Estamos viviendo ya. Ya podemos empezar a reconocer en qué momento profético del camino al cielo estamos viviendo, ¿cierto? Gracias a Dios, aún no se ha cerrado la gracia. Gracias a Dios, hermanos, no ha venido aún ese pequeño tiempo de angustia. No hemos recibido la lluvia tardía todavía para dar el potente pregón. ¿Por qué decimos esto? Con toda seguridad. ¿Por qué no ha sucedido la lluvia tardía? ¿Por qué no se ha dado el potente pregón? ¿Por qué no se ha desencadenado el pequeño tiempo de angustia? ¿Por qué? Porque esto, la lluvia tardía, el potente pregón, el pequeño tiempo de angustia, tienen que suceder inmediatamente salga la ley dominical. La ley dominical. Una vez salga la ley dominical, hermanos, una vez salga, como dice la profeta Elena White que vamos a leer mañana, una vez ese decreto que ya ha salido en parte vaya a todo Estados Unidos y por lo tanto a todo el mundo, una vez salga la ley dominical mundial, hermanos, tenemos que saber que vamos a recibir la lluvia tardía para dar el potente pregón, que vendrá un pequeño tiempo de angustia y que la gracia se cerrará inmediatamente termine ese pequeñito tiempo de angustia. O sea que, ¿qué, hermanos? Tenemos que saber esta noche que el tiempo, que el cierre de la gracia va a suceder en muy corto tiempo después de que salga la ley dominical nacional y mundial. Y que antes de que salga la ley dominical nacional y mundial, se debe, hermanos, formar la imagen de la bestia. Esta imagen de la bestia, hermanos, prácticamente está formada. Los poderes de la tierra están unidos a Roma. Las Naciones Unidas, la Cumbre de las Partes, el Pabellón de la Fe, la Organización de las Naciones Unidas, los poderosos de la tierra, el Foro Económico Mundial, todos están unidos rindiéndole homenaje al Papa. Prácticamente, hermanos, esta imagen de la bestia nosotros estamos asistiendo en estos momentos a los últimos instantes de la formación de la imagen de la bestia. La formación de la imagen de la bestia en su totalidad, que es lo que va a generar la marca de la bestia. Y la marca de la bestia, hermanos, que va a traer, Dios va a permitir que una vez salga la marca de la bestia, el pueblo de Dios que se ha preparado reciba la lluvia tardía. Demos el último mensaje, el mensaje final de Dios, el potente pregón, que va a consistir en advertir para no adorar a la bestia ni a su imagen, porque aquí salió la ley dominical, ¿sí? Aprobada en todo el mundo, en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Pero ahí no va a terminar la oportunidad. El Señor va a dar un espacio para que el pueblo de Dios, recibiendo la lluvia tardía, demos el fuerte pregón y las personas nobles, sinceras, puedan salir de Babilonia, no quedarse en Babilonia, ¿sí? Van a escuchar el llamado a salir de Babilonia y desde ahora nosotros lo estamos ya empezando a dar, ¿cierto? Pero como potente pregón, hermanos, lo daremos una vez salga, lo daremos por última vez cuando salga la ley dominical. Y recordemos que cuando salga la ley dominical,
El cierre de la gracia estará muy cercano, hermanos, muy próximo a terminarse el tiempo de gracia, la oportunidad de salvación. ¿Sí? Entonces, a todo esto, ¿qué se ha añadido, hermanos? A todos estos eventos, ¿qué se ha añadido? ¿Sí? Desde 1844, en el contexto, hermanos, de las leyes dominicales que fueron avanzando hasta 1888, ya el mensaje de salir de la ciudad y vivir en el campo se empezó a predicar. Y se empezó a predicar con mayor énfasis cuando se miró que venían leyes dominicales. Pero este mensaje ha estado escondido, hermanos. Los dirigentes del adventismo han ocultado esto. Y nosotros apenas ahora, desde hace algunos años, es que vemos la urgente necesidad, hermanos, de salir de la ciudad a vivir en el campo para desarrollar el carácter que nos prepare para enfrentar a la imagen de la bestia, su marca, a la bestia, a su número. Y para enfrentar, hermanos, para enfrentar, ¿sí? Para recibir la lluvia tardía, para dar el potente pregón, viniendo también, ¿cierto?, a las personas que no han escuchado y desarrollar ese carácter que nos permita pasar victoriosos por el pequeño tiempo de angustia. Hermanos, en este pequeño tiempo de angustia, muchos van a volver atrás, hermanos. Muchos van a volver atrás. Por temor, por el sufrimiento, por el martirio, por el castigo, quizás por su debilidad, por amor a sus hijos o por amor a sus padres o por amor a sus hermanos, por no perder sus amigos. Muchos hermanos, muchos van a volver atrás. Muchos negarán la fe. Muchos irán a engrosar las filas del enemigo, pero también muchos que estuvieron allá entre las filas del enemigo, entre el ejército de Satanás, van a escuchar el potente pregón y van a salir y van a formar parte del ejército, del remanente fiel. Inclusive, muchos que escuchen, hermanos, el potente pregón, esos obreros de la 11ª hora que van a venir, muchos darán su vida abrazarán el mensaje y darán su vida por el mensaje en este pequeño tiempo de angustia. Vuelvo acá, hermanos, es antes, miren, es antes de que salga la ley dominical, es antes de que salga la ley dominical que nosotros debemos definitivamente haber decidido salir de la ciudad para vivir en el campo. En principio, cerca de las ciudades en puestos de avanzada para trabajar en favor de las ciudades. ¿Sí? No nos vamos a ir, hermanos, allá a las montañas o allá a 3 horas de camino donde solamente nos vamos a apacentar nosotros mismos. Y las personas que están en la ciudad, ¿quién les va a predicar si nosotros nos vamos para allá? Tenemos que vivir cerca por ahora y venir a predicar a las ciudades, porque en las ciudades, ¿quiénes quedan? Quedan nuestros hijos, quedan nuestros padres, quedan nuestros hermanos, nuestra familia, quedan nuestros amigos y queda mucha gente sincera que todavía no ha conocido la verdad. Necesitamos venir a predicarles a las ciudades, vivir en el campo, pero venir a trabajar en favor de los que todavía viven en las ciudades. Es antes de que salga la ley dominical, hermanos, donde nosotros tendremos que decidir vender las propiedades para poder adquirir un lugar en el campo, para poder sembrar la comida, para poder desarrollar el carácter allá. Cuando salga la ley dominical, los que no tengan la marca de la bestia no podrán ni vender ni comprar. Cuando salga la ley dominical, muchas personas van a decir, ahora sí voy a vender mi propiedad. Será demasiado tarde. Ya no podrás vender, a menos que quieras recibir la marca de la bestia. Y recuerda que los que reciben la marca de la bestia
son los que van a recibir las plagas. Los que reciben la marca de la bestia en sus poquitos días, que se termine el cierre de la gracia, van a ser marcados para perdición y para recibir las plagas. Primeramente recibir las plagas, ¿cierto? Hermanos, en este diagrama hemos graficado que desde 1844 hay un conflicto por estallar. Claro que sí, porque el mensaje del tercer ángel, el mensaje de los tres ángeles que se empezó a predicar, pues ha generado conflicto. Todas las denominaciones, hermanos, y los gobiernos no han estado de acuerdo con esto. Hoy en día, hermanos, hay conflictos inclusive en la familia por este asunto del mensaje de los tres ángeles y especialmente el mensaje del tercer ángel. En la iglesia hay conflictos. No le llames al Papa el anticristo. No seas tan tirano. Oremos por ellos, oremos por el Papa. No hables de esa manera, ¿sí? No denuncies los pecados. Tienes que hablar nomás con amor, amor, amor. El mensaje ecuménico. Pues claro que ese mensaje del tercer ángel, pues hizo estallar un conflicto y ese conflicto va a ir cada vez creciendo, 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 hermanos, hasta que se llegue el momento, ¿sí? De que se termine de formar la imagen de la bestia. Los hijos de Dios leales y fieles, pues vivimos en conflicto. Tenemos conflicto en el trabajo con los que no entienden la libertad de conciencia y violan la libertad de conciencia. Tenemos conflicto en la familia, porque hay muchos incrédulos que no quieren creer, no quieren obedecer. Hay conflictos. Tenemos conflicto en el vecindario, el conflicto con los amigos, pero ese conflicto va a ir creciendo, hermanos, hasta que se termine de formar la imagen de la bestia y venga la marca de la bestia. Hermanos, cuando salga la ley dominical, tremenda crisis nos espera, porque hemos de recibir la lluvia tardía y dar el potente pregón, hermanos, sin miedo. Hemos de alzar la voz y dejarle los resultados a Dios. Y eso generará un conflicto que se llama el pequeño tiempo de angustia. Ahora, hermanos, dice aquí, en un grado limitado, ese decreto dominical, esa obligación de guardar el domingo, ya salió, ¿sí? Ya salió un edicto de ley dominical en varios lugares. En 1897 se escribió esa cita, hermanos. Y la hemos leído y la hemos confirmado. Es una cita de la hermana White. Mañana la vamos a revisar, ¿cierto? Y también, hermanos, en 1844 empezó la séptima trompeta. Empezó la séptima trompeta. Mañana vamos a dar las citas y los detalles. Hermanos, ¿por qué es importante, y me voy a detener aquí en estos minutos que me quedan? ¿Por qué es importante entender estos eventos? Porque miren, hay muchos que están diciendo que la salida al campo es después de que salga la ley dominical. Y eso es un absurdo. Es un absurdo porque la salida al campo tiene un objetivo. Y el objetivo no es irse de vacaciones o ir a pasar rico allá en la hamaca. No, la salida al campo tiene el objetivo de formar el carácter idóneo para el cielo, ¿sí? Y la salida al campo tiene el objetivo de prepararse para la crisis que viene, ayudando a producir nuestros propios alimentos, porque en el futuro no se podrá comprar ni vender, ¿sí? Sembrar, ir al campo denota tiempo. Usted no puede esperar a que salga la ley dominical para apenas irse para el campo. Primeramente no va a poder comprar ni vender. Será demasiado tarde, ¿sí? Y segundo, si espera más tiempo y ve usted todas las evidencias de que está por ir a todo el mundo ese decreto dominical, como lo hemos demostrado acá, donde el pabellón de la fe
donde todos los líderes religiosos han firmado la ley dominical, donde el Papa ha firmado, hermanos, en la COP28, la inminente y urgente detención del cambio climático, que es la ley dominical. Pues si usted espera más tiempo para apenas llegar a sembrar un árbol de frutas, pues ¿cuánto tiempo se va a demorar ese árbol en crecer, en florecer, en producir? Se va a pasar necesidades. Por eso es bueno, es interesante saber que todos aquellos que están enseñando que hay que esperar la ley dominical para irse apenas de la ciudad, pues será demasiado tarde. Primero, ya no van a poder ni comprar el terreno ni vender la propiedad de la ciudad. Y segundo, no van a tener tiempo para producir los alimentos, porque entre la ley dominical y el cierre de la gracia habrá un poquito tiempo nomás, un corto tiempo. No van a pasar años de años. Y también aquí, hermanos, aquí, la séptima trompeta empieza a tocar en 1844. ¿Y por qué es importante esto? Porque si la séptima trompeta, como está fundamentado en los escritos de la hermana White, de nuestros pioneros, si la séptima trompeta empezó en 1844, ¿qué quiere decir eso? Pues que las otras 6 ya sonaron. Y nuestros pioneros y la hermana White estuvieron todos de acuerdo en que las primeras 6 trompetas sonaron entre el año 395 y 1840. En 1840 terminó de sonar la sexta trompeta y la palabra de Dios dice, el tercer ahí viene pronto, o sea, la séptima trompeta. De 1840 a 1844, pues es un tiempo pronto para que empiece a sonar la séptima trompeta. Y esas trompetas en ninguna parte, hermanos, dicen las Biblias que se van a repetir, a menos que se lea una cita fuera de contexto donde le pusieron un título y le agregaron las palabras que las trompetas se repetirán en el futuro. Esas palabras en el futuro no vienen en el original. Lo hemos explicado y lo tenemos grabado en videos para quienes quieran oír, quieran ver las evidencias, ¿cierto? Es una serie, hermanos, que tenemos que se llama Las trompetas no sonarán en el futuro. La única trompeta, hermanos, que está sonando, es la séptima trompeta. La séptima trompeta. Estamos, hermanos, escuchando la voz de la séptima trompeta, ¿cierto? Bueno, y dice también, no existe ningún cómputo definido de tiempo después de 1844. Hermanos, todas las profecías de tiempo llegaban solamente hasta 1844. Después de 1844, la profeta Elena White y nuestros pioneros dijeron que no había otra profecía de tiempo definido después de 1844. Los 1260 días terminaron. Los 1290 días terminaron. Y los 1335 días terminaron. Los 1260 días terminaron. Fueron del 538 a 1798. Y 1798 es antes de 1844. Los 1260 días terminaron en 1798. ¿Sí? Habían empezado en el 538 después de Cristo. Súmele a 538 1260, llega hasta 1798. Los 1290 terminaron en 1844. ¿Sí? Empezaron, hermanos, empezaron en el año 508. En el año 538. ¿Sí? Y terminaron en 1844. Y los 1335 días iniciaron en el año 1300, en el año 508 y terminaron en 1844. Después de 1844 no hay evidencia en la Biblia ni en el espíritu de profecía
que se debían volver a repetir. Inclusive los futuristas dicen, se van a volver a repetir, pero ya no como años, sino como días literales. Una vez salga la ley dominical, dicen ellos, se van a repetir, mire, aquí dice, una vez salga la ley dominical, se van a repetir los 1260, 1290 y 1335 días. Hermanos, eso es un engaño, lo hemos estudiado. Esos periodos proféticos, y lo vamos a revisar mañana, el fundamento. No, no, hermanos, no existe un tiempo de cómputo definido de tiempo después de 1844. Ahora, ¿qué nos queda? Aquí hay un puntico que dice, hablando del zarandeo, que debe terminar, hermanos. El zarandeo debe terminar aquí en el cierre de la gracia. Recuerden que vamos a ser zarandeados, ¿sí? Zarandeados hasta que se cierre la gracia. Este zarandeo es necesario, hermanos, porque el zarandeo purifica la iglesia. Es bueno que vengan pruebas, es bueno que vengan zarandeo, porque así, como dice la hermana White, los tibios y los hipócritas salen de medio de la iglesia. Los que no están convertidos, cuando viene una prueba, una dificultad, tristemente, los que no se han afianzado en la roca, los que no han echado raíces profundas para buscar el alimento sólido de la palabra de Dios, viene un viento de doctrina y los volca, los tumba o los lleva de aquí para allá como tamo que arrebata el viento. Entonces el zarandeo es importante. Es necesario que venga el zarandeo. Tristemente, da tristeza por los que son zarandeados. Sí, da tristeza porque entre ellos hay hijos, hay padres, hay madres, hay hermanos. Da tristeza por ellos. Pero en esta noche nos tenemos que consolar y decir que el Señor Jesucristo ora por nosotros. El Señor Jesucristo está orando por estos que son zarandeados. Y les está diciendo, y nos está diciendo, Satanás te ha pedido para ser zarandeado como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Gracias al Señor que no nos ha faltado la fe que Él nos dio para ser zarandeados, para no ser zarandeados. Hermanos, en este tiempo, hermanos, de crisis, cuando la mayoría nos abandona, cuando los campeones de la verdad son pocos, es en este tiempo de zarandeo, hermanos, en este tiempo de crisis, es donde debemos sacar calor de su frialdad de muchos, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Es necesario que venga el zarandeo. Entonces, miren, hermanos, nomás hasta aquí hemos avanzado ya, ¿cierto? Desde 1844 hemos avanzado en este camino, en este mapa, en esta ruta. Permítame un ratico que tuvimos aquí una falla en el internet. Hemos encontrado, hermanos, que desde 1844 hemos avanzado en este camino al cielo, ¿cierto? Hemos avanzado. ¿Y qué camino hemos recorrido ya, hermanos? ¿Sí? Hemos recorrido un buen trecho ya del camino, ¿sí? Hemos recorrido. Empezó en 1844 ese camino, en el tiempo. Empezó. Empezó el mensaje del tercer ángel, empezó el juicio investigador. Estamos en tiempo de juicio investigador, estamos en tiempo de sellamiento, estamos en tiempo de zarandeo. Ya debimos haber salido de las ciudades a vivir en el campo, ¿sí? En un grado limitado, el decreto dominical ya ha salido en parte. Empezó a tocarse la séptima trompeta. Hermanos, estamos en tiempo de zarandeo.
¿Qué no ha venido todavía? No ha venido la ley dominical nacional y mundial, pero está a punto de salir. Está a punto de ir ese decreto a todo Estados Unidos. Estamos viviendo nosotros en estos años, hermanos, y entonces podemos decir que básicamente en el avance, en el progreso de los eventos finales, estamos básicamente, hermanos, a las puertas de la ley dominical, a las puertas de aquí del punto número 3. Aquí estamos, hermanos, en este punto de nuestro camino hacia el cielo. Miremos para atrás un momento y veamos cómo desde 1844 se empezó a predicar el mensaje del tercer ángel. Empezó el juicio investigador, el sellamiento, el zarandeo. Hermanos, estamos asistiendo básicamente aquí, entre el punto número 2 y el punto número 3. Básicamente, esta imagen de la bestia, la formación de la imagen de la bestia, está llegando a su final y está a punto de darse la ley dominical nacional en Estados Unidos y mundial. Estamos en esta partecita aquí, en esta transición entre el punto número 2 y número 3, que es la formación final de la imagen de la bestia y la ley dominical. En este punto del camino estamos, hermanos. Una vez salga el decreto dominical, del decreto dominical al cierre de la gracia, habrá solamente unos pocos días de la ley dominical al cierre de la gracia. Y en esos pocos días vendrá la lluvia tardía para el pueblo fiel que se ha preparado. Daremos el potente pregón que va a desencadenar un pequeño tiempo de angustia. Una vez se cierre la gracia, hermanos, entonces sí, ¿qué va a venir? Va a venir, hermanos, una época bien difícil, hermanos. Una época bien difícil, que después del cierre de la gracia vendrán las 7 últimas plagas. Las 7 últimas plagas. Unas plagas que están escritas ahí en Apocalipsis 16. Será un tiempo de angustia, como está graficado aquí. Un gran tiempo de angustia. Pero será un gran tiempo de angustia por la duración, no tanto por la angustia grande, porque la angustia grande la hemos de vivir, hermanos, aquí, en el pequeño tiempo de angustia. Será corto en duración, pero será de una angustia cual nunca la hubo en esta tierra. Una grande angustia en un pequeño tiempo, antes de que se cierre la gracia. Y esta de acá será una angustia en un tiempo más grande, más largo, después de que se cierre la gracia. Una vez se cierre la gracia, hermanos, caerán las plagas sobre los que han recibido la marca de la bestia, han adorado su imagen y entonces han sido sellados para perdición. Recibirán las plagas. Una vez se cierre la gracia, hermanos, ¿qué viene? Aquí dice, comienzan a caer las 7 plagas. Aquí se termina el mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Que se ha unido a Apocalipsis 18. Ahí se termina con el fuerte pregón, ¿cierto? Ahí se termina. Y hermanos, una vez se cierre la gracia y comiencen a caer las 7 últimas plagas, esto va a desencadenar la ira de los que reciben las plagas, va a desencadenar la ira sobre los hijos de Dios. Se nos va a echar la culpa que nosotros hemos atraído las calamidades sobre ellos. Y entonces, hermanos, el diablo va a levantar, ¿cierto?
oprobio, persecución. Y entonces, después del cierre de la gracia, saldrá el decreto de muerte para acabar con los guardadores del sábado. Obviamente que acá en el pequeño tiempo de angustia van a haber mártires, pero el decreto de muerte como tal, ¿sí? Para los justos que estén vivos, será después del cierre de la gracia. Antes del cierre de la gracia, inmediatamente habrán mártires, pero el decreto general de que si pasado un tiempo no se retractan, se los mate, será después del cierre de la gracia, en el decreto de muerte. Este tiempo, hermanos, este tiempo de las 7 últimas plagas, que también es el tiempo de angustia, de grande angustia, también es el tiempo de los 144,000 sellados. Entonces yo voy a hacer una pregunta. ¿Para quién aplicará el decreto de muerte general? ¿Para todos? No. Aplicará para los justos que estén vivos en esa época después del cierre de la gracia. Y los únicos justos vivos después del cierre de la gracia serán los 144,000 literales, como enseña la profeta Elena White, que fueron contados y numerados. Si fueron sellados y numerados, quiere decir que se los puede enumerar, como dice el original de Primeros Escritos. ¿Sí? 144,000 sellados en número. De eso también tenemos un tema sobre los 144,000 literales. Entonces, hermanos, una vez se cierre la gracia, se va a vivir el tiempo de las 7 últimas plagas, el tiempo de angustia, de grande angustia, y será el tiempo de los 144,000 sellados. Una vez se cierre la gracia, hermanos, una vez se cierre la gracia, ya no habrán más mártires. Los justos seguirán viviendo como los 144,000. Ellos, y ojalá nosotros estemos allí, veremos caer las plagas. Los 144,000 verán caer las plagas. De eso da testimonio la palabra de Dios y el espíritu de profecía. ¿Sí? Es en este tiempo, hermanos, cuando sale el decreto de muerte, después de que se ha cerrado el tiempo de gracia, es en este tiempo, del punto número 6, aquí, es en este tiempo donde debemos huir de las ciudades y de los pueblos, a los más pequeños, y quizás ya hemos estado en los más pequeños, a los más pequeños, ¿sí? A las montañas rocosas, como dice aquí, es después del cierre de la gracia, cuando ya no hay nada que hacer por los perdidos, por los impíos. Ya no les vale sermón, ni oración, ni visitas, ni ayunos, ni ruegos, ni llantos, ni temas. Ya no les vale nada. Es después del cierre de la gracia, cuando sale el decreto de muerte para los 144,000, es cuando nosotros, si estamos entre los 144,000, debemos huir definitivamente de esas pequeñas ciudades y de los pueblos. Es hora de irse unidos en grupos a lugares desiertos y solitarios. ¿Por qué? Ya no habrá por qué trabajar en favor de los impíos. Ya no habrá, ya no servirá. Entonces sí nos tendremos que huir a los lugares desiertos y solitarios. Entonces, hermanos, una vez que salga el decreto de muerte para los 144,000, entonces los 144,000 van a experimentar el tiempo de angustia de Jacob, que será que pensarán si confesaron todos sus pecados, si alcanzaron a confesar antes de que se cierre la gracia todos sus pecados. Una angustia terrible, el tiempo de angustia de Jacob. En ese tiempo, hermanos, después del decreto de muerte, es cuando Satanás personifica la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Es aquí cuando Satanás personifica la segunda venida de Cristo. Pero, estando en eso, hermanos,
Este tiempo, miren, entre el cierre de la gracia y la segunda venida de Cristo, básicamente, hermanos, son sucesos rapidísimos que ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que van a suceder en pocas horas, no en días, en pocas horas. Viene el decreto de muerte, los 144,000 sufren el tiempo de angustia, Satanás personifica la segunda venida de Cristo, pero sucede también esto, el punto número 8. Se escucha la voz de Dios. Y desde que se escucha la voz de Dios hasta la segunda venida, son cuestión de horas y quizá ni de horas, porque hermanos, con la voz de Dios comienza la séptima plaga, ¿sí? Con la voz de Dios comienza la séptima plaga, el granizo y todo lo que habla, ¿cierto? La destrucción que trae la voz de Dios y la segunda venida de Cristo. Con la voz de Dios, hermanos, aparecen los 10, bueno, con la voz de Dios, ¿qué sucede? La resurrección especial. Pero antes de eso, o paralelamente a eso, con la voz de Dios, hermanos, recuerden que hay un decreto de muerte, ¿cierto? Para los 144,000, estamos o estarán ya en las montañas rocosas esperando al Señor, pero con la voz, cuando somos encontrados y están a punto de poner en ejecución la muerte para los 144,000, entonces la voz de Dios, ¿qué hace? La liberación y glorificación del pueblo de Dios. Somos libertados por su voz, ¿sí? Y sucede allí con la voz de Dios la resurrección especial de Daniel 12:2, cuando dice que va a llegar el tiempo donde los que están en los sepulcros escucharán su voz, unos para vida eterna, otros para condenación perpetua. Van a resucitar en ese mismo grupo, unos para salvación eterna y otros para condenación perpetua. ¿Cuáles son los de la que van a resucitar en esa resurrección especial? Los de que van a resucitar para salvación, para vida eterna. ¿Quiénes? Los justos que vivieron, hermanos, los justos que vivieron o que vivimos desde 1844, los que murieron, perdón, entre 1844 y cuando terminó el mensaje del tercer ángel en el cierre de la gracia. Todos los justos que murieron entre 1844 y el cierre de la gracia, al terminar el mensaje del tercer ángel, van o vamos a resucitar aquí, hermanos, en esta parte, cuando se escucha la voz de Dios y sucede la resurrección especial. En ese grupo de la resurrección especial resucitarán los que murieron en el mensaje del tercer ángel, o sea, los que murieron entre 1844 y el cierre de la gracia, y van a resucitar los impíos que traspasaron a Jesús. Allí lo dice el capítulo 41 del conflicto de los siglos. Van a resucitar los impíos que atravesaron a Jesús. Entonces, para ir terminando aquí, dice, se da el decreto de muerte, pero, ¿cierto? Pero se escucha la voz de Dios, se escucha la voz de Dios, el pueblo de Dios es glorificado, liberado y glorificado, sucede la resurrección especial, con la voz de Dios resucitan los del mensaje del tercer ángel y los impíos los resucita también, pero como impíos, ¿verdad? Aparecen los 10 mandamientos en el cielo, entre ellos el cuarto mandamiento refulgente. Se anuncia, hermanos, el día, la hora y el pacto, se anuncia el jubileo de la tierra, ¿cierto?
Después es que se escucha la voz de Dios y aparecen los 10 mandamientos. Y hermanos, vemos la señal del Hijo del Hombre. Fíjense que primero se escucha la voz de Dios, después se anuncia el día, la hora y el día, la hora y se anuncia el pacto, ¿cierto? Que hace el Señor con sus hijos, con los que ha resucitado y con los 144,000 vivos. Aparece la señal del Hijo del Hombre a la distancia y entonces, por fin, llega la segunda venida de Cristo. Una vez que llegue la segunda venida de Cristo, aquí sucede la resurrección general de los justos. Recuerden que la resurrección especial es antes de la venida de Cristo, horas antes de la venida de Cristo. ¿Sí? Y cuando la venida de Cristo trae la resurrección general de los justos, la venida de Cristo destruye a los malvados que querían matar a los 144,000, ¿cierto? A los impíos vivos los destruye y con la venida de Cristo termina la séptima plaga. Hermanos, el historicismo, el adventismo historicista, basado en los escritos de los pioneros y la profeta, no ponen las plagas a repetirse después de la ley dominical, todas. ¿Sí? Porque si los futuristas enseñan que después de la ley dominical se repiten las plagas que ya cayeron una vez, pues quiere decir que si ya cayeron una vez, ya cayeron todas. Pero hermanos, en el adventismo genuino, la séptima plaga empieza, hermanos, como lo vimos acá, ¿cierto? Las 7 plagas comienzan a caer después de que se cierre la gracia. Y aquí, hermanos, con la voz de Dios empieza la séptima plaga. Por primera vez empieza a caer la séptima plaga y esa séptima plaga termina con la venida de Cristo. Bueno, hermanos, quizás por el tiempo no podríamos avanzar, solamente decir, hermanos, que después de la segunda venida de Cristo, entonces con la segunda venida de Cristo viene el milenio, o sea, la desolación de la tierra, los 1000 años, donde Satanás será atado, donde no tendrá a quien tentar. 1000 años. 1000 años de desolación de la tierra, no 1000 años de paz, no 1000 años de oportunidad. ¿Sí? Y una vez, mire, este periodo de 1000 años es el único periodo profético de tiempo definido, pero después de la segunda venida de Cristo. Entre 1844 y la segunda venida de Cristo no debe haber ningún periodo profético de tiempo definido, ni 1260, ni 1290, ni 1335 días literales. Entonces, viene Cristo, empieza el milenio, cuando terminen los 1000 años, ¿qué sucede? Cristo y los santos regresan a la tierra, regresa a la Nueva Jerusalén, hemos pasado 1000 años haciendo el juicio de comprobación y cuando Cristo regrese por tercera vez, ¿cierto? Con todos sus santos a la tierra, cuando regresemos, todos los justos y todos los santos de todas las épocas con Cristo y la Nueva Jerusalén, el Señor los resucita a los malvados, a los impíos de todas las épocas. ¿Y qué sucede, hermanos? ¿Sí? Desciende la Nueva Jerusalén y ¿qué pasa? Los malvados rodean la santa ciudad, los malvados, y aquí, hermanos, en el punto 16, después de que desciende la Nueva Jerusalén, los malvados rodean la santa ciudad y es, hermanos, donde ellos presencian la coronación de Cristo. Nosotros la presenciamos los justos de todas las épocas, pero los malvados también. Y es donde se les presenta a los malvados, a los impíos, que han sido resucitados para ser destruidos definitivamente y que de ellos no quede ni raíz ni rama, porque se va a matar, se va a destruir a Satanás, a la bestia, al falso profeta y a los impíos de todas las épocas. Es allí, hermanos,
en la coronación de Cristo, donde a ellos se les presentan todas las evidencias, todo lo que el Señor hizo para salvarlos, todo lo que los santos, los justos hicimos para ayudar a salvarlos, los temas que se les predicó, los himnos escuchados, los escritos enviados, los ruegos, las lágrimas, las oraciones, los azotes del Señor Jesús, los sufrimientos, esa sangre derramada del Getsemaní hasta el Calvario. Todo eso se les va a presentar en panorama. Los ruegos, las llamadas, las oraciones, los momentos solemnes, las invitaciones al arrepentimiento, todo eso se les va a presentar a ellos para que sepan que su destrucción es justa, que Dios es justo, y todos los impíos van a reconocer que Dios es justo, doblarán sus rodillas, reconocerán que Dios es justo, pero será demasiado tarde. Su destino ha sido sellado en el momento del cierre de la gracia para destrucción. Entonces se da lo que es la destrucción final de los malvados. A la vista de todos los santos, de todos los ángeles, han sido resucitados, han visto la coronación de Cristo y entonces, hermanos, se ha peleado en ese momento la batalla del Armagedón. Han rodeado la santa ciudad y el campamento de los santos, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. La destrucción final de los malvados. Y es aquí, hermanos, cuando sucede, ¿cierto? La purificación de la tierra con fuego, ese fuego que destruye a los malvados y que los destruye, los pone a arder hasta que se consuman, no eternamente, sino con un fuego eterno que arde hasta que se consume. Entonces, una vez estén totalmente destruidos y la tierra purificada, entonces el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva. Y es ahí donde termina el camino. El camino que empezó, hermanos, en 1844, ¿sí? El camino que empezó, que le fue entregado al pueblo adventista fiel, a los pioneros y a la profeta de Dios. Ese mapa, ese camino que el pueblo adventista debía de recorrer en su viaje hasta la santa ciudad y hasta la tierra nueva, hermanos, es allí donde termina. Hemos pasado desde 1844 en el tiempo, hermanos, hasta llegar a la tierra nueva. Gracias a Dios por este mapa. Entonces vale la pena preguntarse, ¿en qué momento de la historia profética estamos viviendo, hermanos? ¿En qué momento? Estamos viviendo justamente, hermanos, inmediatamente antes de que se emita la marca de la bestia. Y en la parte final, hermanos, en la parte final de la formación de la imagen de la bestia. Aquí en esta parte estamos viviendo. Si miramos hacia atrás, desde 1844 empezó el juicio investigador, el sellamiento, el zarandeo. Eso no ha terminado todavía. Irán hasta el cierre de la gracia. Si miramos hacia atrás, desde 1844 empezó el mensaje del tercer ángel y no ha terminado todavía. Seguiremos predicando el mensaje del tercer ángel y se uniremos ese mensaje con el mensaje de Apocalipsis 18 para dar el fuerte pregón. ¿Sí? ¿Qué nos queda por delante, hermanos? Terminar de ver la última parte de la formación de la imagen de la bestia, el decreto dominical nacional. Nos queda por delante el futuro inmediato, el futuro inmediato. Ley dominical nacional y mundial, lluvia tardía, fuerte pregón, pequeño tiempo de angustia, cierre de la gracia. De allí vendrán las plagas y vendrán
esos últimos acontecimientos, hermanos, entre el cierre de la gracia y la segunda venida de Cristo. Gracias a Dios que nos podemos ubicar en el camino, hermanos, que el pueblo de Dios ha de recorrer en el viaje a la santa ciudad. Gracias a Dios que Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo, y gracias a Dios que Dios, hermanos, no hace conjeturas. Gracias a Dios que Él no hace conjeturas. En el día de mañana vamos a estar revisando, hermanos, con más detalles, ¿cierto? Algunos aspectos de estos eventos. Gloria a Dios, hermanos, porque sabemos en qué momento de la historia profética estamos viviendo. Vamos a darle gracias a Dios a través de una oración y esperamos que nuestros hermanos que han escuchado, ¿cierto? Eh, y nuestros amigos y nosotros mismos podamos tomar decisiones para vida eterna, hermanos. Saber que estamos viviendo en un tiempo muy solemne, en un tiempo profético muy solemne, hermanos, que es justamente el tiempo inmediatamente antes de que se cierre la gracia. Dentro de muy poco ya no habrá más oportunidad. Así que, hermanos, como decía acá, hermanos, Romanos 13:11. Ahora sí podemos decir que conocemos el tiempo en que estamos viviendo. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vamos a orar para la honra y gloria de Dios. Bueno, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, a usted, Señor, sea la honra y la gratitud y la alabanza. Señor, gracias porque en su misericordia y en su amor, en su omnisciencia, Señor, usted ha revelado los misterios, ha revelado el futuro, lo ha dado a conocer. Gracias porque usted nos demuestra que nos ama, porque nos ha hecho entender, Señor, cuál es el momento profético en el que estamos viviendo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos hecho planes terrenales pensando que esta vida va a durar mucho tiempo más. Quizás hemos creído que la segunda venida de Cristo está muy a lo lejos. Muchos nos han engañado al hacernos pensar que la ley dominical está ni siquiera en proyecto o que quizás ni vendrá. Señor mío, gracias por tus escritos, por los testimonios, por tu Santo Espíritu. Gracias porque nos has dado los medios, Señor, para poder transmitir, para poder explicar. Nos has dado la sabiduría, el discernimiento, para poder explicar de manera sencilla la solemnidad del tiempo en que estamos viviendo, Señor. Ahora sí podemos detenernos en ese camino al cielo y mirar hacia atrás, Señor, cómo tú nos has ayudado y hasta aquí nos has acompañado. Ahora podemos mirar en qué momento, en qué parte del camino hacia el cielo estamos, en qué parte antes de llegar a la tierra nueva. Podemos ver qué nos espera en el futuro inmediato, en los próximos días. Podemos ver en qué tiempo estamos viviendo, Señor, y al conocer el tiempo, despertar de este sueño en el que nos encontramos. Sí, levantar los ojos al cielo y saber, Señor, que nuestra redención está cerca. Ayúdanos, Señor, a pensar en la salvación. Ayúdanos a pensar que no nos queda mucho tiempo de libertad, que no podemos hacer planes terrenales ni mundanales,
que es hora, Señor, de entregarlo todo por ti y por las almas. Es hora de consagrarnos a ti, Señor. Es hora de volver a las sendas antiguas. Señor, ayúdanos a comprender este mensaje, a abrazarlo. Ayúdanos, Señor, para estar atentos a las señales y saber, Señor, que el tiempo de gracia está por terminarse. Muchos, Señor, para muchos esto es desconocido. Muchos están haciendo, Señor, planes a mediano y largo plazo. Padre mío, que nuestros planes giren, Señor, en torno a una preparación seria, decidida, solemne, para edificar un carácter para el cielo. Ayúdanos, Señor, para que nuestros hijos, eh, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos puedan perseverar en esta fe adventista genuina, Señor, que podamos saber a esta hora definitivamente y valorar el amor de Dios al dar, Señor, a conocer los secretos a sus hijos. Señor, gracias. Queremos pedirte que este mensaje lo grabes en nuestra mente, Señor, que podamos tomar decisiones para la vida eterna. Que muchas personas que van a escuchar el siguiente tema, como nosotros, puedan aprender también y confirmar la solemnidad de esta verdad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.